Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Un drama vivió una pareja de colombianos recién casados en Buenos Aires, Argentina. Lo que esperaban que fuera una luna de miel inolvidable se convirtió en una de las peores experiencias de sus vidas. Aseguran que fueron retenidos en el aeropuerto de ese país y que además fueron víctimas de discriminación y agresiones verbales. Estos jóvenes recién casados soñaban con disfrutar de su luna de miel en Buenos Aires, Argentina. Planearon el viaje durante más de 8 meses. Fuimos a apostillar los papeles, nuestros documentos, con la idea de que pues como era la primera vez que salíamos del país, no queríamos inconvenientes. Sin embargo, para Natalia y Edier, el viaje fue el inicio de todo un calvario. Al llegar a Buenos Aires, según ellos, fueron víctimas de múltiples agresiones verbales por parte de funcionarios de inmigración, quienes además los retuvieron en un cuarto incomunicados durante toda una noche sin un argumento válido. No nos decían por qué estábamos en ese problema, por qué eran las humillaciones. Nos decían que éramos polizones, pero polizones no éramos porque teníamos el pasaporte, cédulas. Dicen que también los insultaban y discriminaban. Decirnos que éramos colombianos narcotraficantes, que de 20 colombianos, 15 venían a delinquir, que nosotros no éramos de la raza que ellos quieren ver en su tierra. Esta pareja invirtió más de 5 millones de pesos en su viaje, que no duró más de 24 horas. Empezamos a ver que todos nuestros sueños se nos estaban derrumbando. Finalmente los regresaron a Colombia con prohibición de reingreso a Argentina, argumentando que no tenían documentación habilitante y que eran polizones. Entre tanto, la Cancillería aseguró que está investigando el caso. El túnel construido desde una casa hasta la sede de la empresa Proseguir en Ciudad del Este, en Paraguay, fue edificado previniendo mínimos detalles. Así lo confirmó un equipo de prensa de Telefuturo, nuestro canal aliado de Uruguay, luego de ingresar a las construcciones subterráneas. Los marginales gastaron en equipamientos y trabajos para un plan de que concretarse iba a ser el robo del siglo. Instalaciones eléctricas, ductos de distribución de oxígeno y ventilación, todas estas comodidades permitían a los excavadores realizar el trabajo sin inconvenientes. En el túnel quedaron incluso indicios de que se contaban con cableados de teléfonos y por la perfección de la obra los investigadores creen que los responsables contaron con la ayuda de algún ingeniero civil, geólogo o experto en minería. La excavación inicia en una de las dependencias de la casa alquilada a 350 metros de la sede de Prosegur. La dimensión del túnel es de 1 metro de alto por 60 centímetros de ancho. Todo este trabajo, según la policía, habría tenido un costo cercano a los $300.000. Los investigadores buscan ahora a un paraguayo que actuaba de encargado de la casa. Sí, después de hablar con el propietario de la casa que alquiló, la persona que alquiló y la persona que estuvo acá como encargado, de hablar con los vecinos y las personas que realizaron el pozo para agua también, todos coinciden en individualizar a una persona que es el encargado del nombre, a quien le conocían como Marcelo, que es un paraguayo. Todos coincidían en su descripción física, así que creemos que esa es la misma persona que siempre estuvo acá como encargado. La vivienda alquilada para la construcción del túnel fue devuelta este jueves a su propietario. Respecto a la investigación, 6 personas, todas paraguayas, fueron imputadas por tentativa de robo agravado en grado de complicidad. El inquilino y supuesto mentor del plan, José Francisco da Silva, sigue prófugo. Ayer 20 de julio, Día de la Independencia número 204 de Colombia, en Aruba, como es costumbre, esta fecha natal se celebró junto a las autoridades de gobierno colombianos y el consulado en la isla, quienes organizaron todos los años esta actividad. En esta oportunidad se le rindió un sentido homenaje a las colombianas que se han destacado en sus vidas. En un gran ambiente, muchos colombianos pudieron celebrar este importante día en que se celebra la libertad de nuestro país. Ayer en horas de la mañana se llevaron a cabo los actos protocolarios del 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, en donde se conmemoraron 204 años del grito de independencia de la patria colombiana. Desde las 9 de la mañana el Cuerpo Consular de Colombia en Aruba realizó un homenaje para el 20 de julio en donde parlamentarios, ministros y un respetado público estuvieron acompañando a toda la comunidad colombiana que reside en Aruba para celebrar esta fecha importante.
Con el discurso de la cónsul de Colombia en Aruba, la señora Mirza Neco, se inició esta celebración que tuvo, como siempre, la entonación de los himnos de Aruba, Holanda y Colombia. Seguido se llevó a cabo la entrega de ofrendas florales y después una representación de una de las obras del ilustre maestro Gabriel García Márquez. En primer lugar, quiero felicitar en nombre del primer ministro y el gobierno de Aruba a todos los ciudadanos colombianos viviendo aquí en Aruba, compartiendo nuestra bella tierra, que están laborando acá y haciendo Aruba un mejor país. Hoy es importante transmitir no solamente un mensaje de felicitación, pero también el mensaje importante de que nosotros tenemos que continuar luchando no solamente para garantizar la autonomía estatal, pero también la autonomía de cada ciudadano que vive en nuestra tierra. En esta oportunidad y para celebrar los 204 años de independencia en Aruba, se decidió rendirle honor a las colombianas en Aruba, a esas damas que se han destacado en su vida diaria como luchadoras y guerreras. Cada una de ellas recibió una placa de reconocimiento por su ardua labor. Cabe resaltar que la corona colombiana en Aruba es la más grande y por esto se reconoce el aporte tanto a la economía como a la mano de obra que le ha hecho a esta hermosa isla. Bueno, así es, ¿no? Colombia es un país vecino, pero no solamente vecino, hermano, y para nosotros el trabajo de los colombianos en nuestro país es sumamente importante. No solamente son 20.000 colombianos que viven aquí en Aruba, pero si lo tomamos como una parte de la población que trabaja, es una parte más grande aún del 20.000 que son 20% de los ciudadanos que viven en este país. Y muy importante para acompañar en este día con ustedes. Yo, el ministro de Justicia, el presidente del Parlamento, yo vi también al señor Becker, el parlamentario, otros cónsulos de otros países. Y otra vez un día muy especial donde celebran 204 años de independencia y para ver también cómo está floreciendo Colombia y cómo están avanzando en el mundo. También el fútbol, otra vez uno de los mejores países en el mundo también en el fútbol. Yo creo que estamos muy orgullosos de ser vecinos, ser hermanos, y que ustedes formen parte de nuestro país. Y con muestras culturales, bailes folclóricos y una representación de las damas que hacen contribución a Aruba colombianas, celebramos los 204 años de independencia de Colombia, una lucha que se ha llevado de generación en generación, una lucha que no solo está en Colombia, sino que también trasciende fronteras. Acá, junto al gobierno de Aruba, lo que es el Consulado de Colombia celebró esta independencia con los actos protocolarios, entregas florales, rindiendo así honores a esta lucha independiente que ya tiene 204 años. Y en Colombia así se celebró el Día de la Independencia con un imponente desfile militar en el que participaron 10.000 uniformados, las fuerzas militares y la policía, quienes conmemoraron los 204 años del Grito de la Independencia. Miles de personas salieron a la avenida 68 en Bogotá, capital colombiana, para ovacionar a los soldados, marinos, pilotos y policías. El desfile lo encabezaron los soldados heridos en combate, al lado de ellos los veteranos que estuvieron en Corea, que agradecieron el reconocimiento de la gente. La multitud, la acogida de la gente para con nosotros. Los lanceros y los grupos de operaciones especiales del ejército se robaron todas las miradas y la ovación más fuerte en la parada militar. Emocionados, los asistentes al desfile del 20 de julio aplaudieron y acompañaron a los soldados y a los policías de la patria. No hay día en que me sienta más orgullosa de ser colombiana que cuando veo este desfile tan hermoso. La Armada Nacional dejó perplejos a los asistentes con este aerodeslizador con el que se patrullan los ríos y las llanuras en el sur del país. Ave María, vivir la independencia en 1810 es lo único que vimos acá. La Fuerza Aérea desplegó todos sus equipos. En el cielo bogotano se vieron los Cafir, los helicópteros Black Hawk, los aviones Super Tucano y las aeronaves de transporte. Los más pequeños apoyaron el esfuerzo de las fuerzas militares. Todos los militares, todos para
para que ya no haya más guerra. Al final del desfile, la Policía Nacional, sus patrulleras demostraron el pleno control que tienen sobre sus motocicletas. Desde el cielo cayeron pétalos de rosas para los soldados y los policías. Una vez más, la gente les demostró cuánto los quiere y cuánto los apoya. La semana pasada Aruba contó con la grata visita por segunda oportunidad del buque escuela Simón Bolívar proveniente de Venezuela. En su visita tanto locales como turistas pudieron disfrutar de la presencia de este barco. Asimismo ellos alzaron sus velas y se dirigieron hacia su natal Venezuela. El embajador Sin Fronteras alzó sus velas hacia la patria de Bolívar. Con buen tiempo y buena mar zarpó el buque escuela Simón Bolívar hacia la patria de Bolívar, que estuvo fondeando 4 días en el puerto de Oranjestad, en Aruba. La embarcación insignia de la Armada de Venezuela recibió más de 600 visitas, quienes recibieron de la tripulación mensajes de paz, amistad y unión. El embajador Sin Fronteras fue despedido por el cuerpo diplomático del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Aruba, además de otros venezolanos que también residen en la isla. El crucero de instrucción número 26, Velas Latinoamericanas, atracó el domingo 20 de julio a Maracaibo, Zulia, donde participó de la batalla naval del lago. Y la barranquillera Shakira se convirtió en la primera persona en conseguir 100 millones de seguidores a través de la red social Facebook, ganándole a personalidades como Rihanna, pues así la cantante colombiana se convierte en la reina de las redes sociales. Shakira tiene un nuevo récord, se convirtió en la primera artista en superar los 100 millones de seguidores en Facebook, siendo así la reina de esta red social. De esta manera es la estrella más seguida en las redes sociales, superando a Rihanna, quien ocupa ahora el segundo lugar. Los lugares del mundo donde Shakira tiene la mayor cantidad de seguidores son México, El Cairo y Estambul. Por otro lado, la foto con mayor cantidad de me gusta es la que publicó con Piqué y Milan recién nacido. Además, la foto de la barranquillera anunciando que estaría en la final de la Copa del Mundo Brasil 2014 superó los 3.5 millones de me gusta en solo 4 días. Jamás me imaginé que fuese siquiera posible, así que muchísimas gracias a todos por su apoyo, por su lealtad y por el cariño de siempre. Un beso muy grande. Y cerramos nuestra misión de Pulso Latino con una noticia que nos llena de mucho orgullo a todos los colombianos, ya que eligieron el gol de volea de la estrella de la selección Colombia, James Rodríguez, que marcó frente a Uruguay como el gol más bonito del Mundial. Con más de 4 millones de votos en el portal de internet de la FIFA, el gol del volante del Mónaco superó la palomita del delantero holandés Robin van Persie frente a España en la primera ronda de Brasil 2014. El gol fue convertido por James Rodríguez a los 27 minutos del primer tiempo después de recibir la pelota de su compañero Abel Aguilar, la paró de pecho de espalda al arco y con una impresionante volea logró superar al portero uruguayo Fernando Muslera ante 70.000 personas que estaban en las gradas del estadio del Maracaná. La faena del número 10 de Colombia en ese partido fue rematada por la acción colectiva en el minuto 4 del segundo tiempo, que significó gol del volante en el Mundial. De esta forma, James Rodríguez se convierte en el tercer sudamericano en ganar el mejor gol del Mundial de forma consecutiva. En Alemania 2006 fue el argentino Maxi Rodríguez con su gol frente a México, y en Sudáfrica 2010 fue el uruguayo Diego Forlán y la marcación durante el encuentro por el tercer lugar frente a Alemania. Además, su gol frente a Japón durante la primera fase del torneo terminó en el tercer lugar de la elección. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.